comenzar juntos. Hermanos, hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, el capítulo 16 de las buenas obras. Vamos a ver el párrafo 1. Les invito a que tengan ahí abierta su confesión de fe en este párrafo 1 del capítulo 16. Y vamos a orar, hermanos, para pedir la gracia del Señor y que seamos animados y exhortados a través de este estudio. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos toda la gloria, Señor, toda la honra. Padre, nuestros corazones están agradecidos, Señor, de que nos permitas reunirnos nuevamente, Señor, en este día santo, Señor, en este día glorioso que has determinado, Señor, para mostrar tu gloria de manera especial y para bendecir a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por la dicha que nos concedes. Gracias, Señor, por este estudio. Te pedimos, Señor, tu gracia. Te pedimos nos ayudes, Señor, a poder ver la importancia que tiene para ti, Señor, el hacer buenas obras. Señor, que seamos exhortados en esto, que seamos animados a la vez. Señor, obra en nuestros corazones para que sean movidos por tu Espíritu, Señor, para ver la importancia, Señor, que tiene esto para la unidad de tu iglesia, para el avance del reino, Señor, para agradarte a ti, Señor, a través de lo que has establecido en tu palabra como buenas obras. Señor, bendice este estudio y te pedimos que seas glorificado, Señor, a través de él. Gracias te damos nuevamente, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar el estudio. Vamos a dar lectura al párrafo 1 del capítulo 16, que dice así: las buenas obras son sólo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que, sin justificación de esta, son inventadas por los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Hermanos, el tema de las buenas obras, aunque no parezca así, pero ha sido uno de los temas más polémicos a lo largo de la historia de la iglesia. Se han hecho preguntas como cuál es la relación entre las buenas obras y la justificación. ¿Son las buenas obras el medio eficaz para la salvación? Y estas preguntas son las que responde nuestro capítulo 16 de nuestra confesión. Parte importante, hermanos, de este capítulo, de la confesión en su contexto, pues es refutar la enseñanza principalmente de Roma y de otros grupos religiosos que había en aquel entonces acerca de la salvación por obras. Este capítulo, hermanos, el capítulo 16, nos enseña que la vida cristiana no comienza con buenas obras. Nos enseña que la vida cristiana comienza con el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Nos enseña que el Evangelio no dice al hombre, ven, comienza a hacer buenas obras. Nos dice, comienza con el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Y vamos a ver más adelante en este capítulo que las buenas obras precisamente son el fruto y la evidencia de una persona que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Vamos a ver que las buenas obras
proceden del Espíritu Santo, porque Él es el que produce el querer como el hacer en el creyente. Pero este capítulo 16, hermanos, también nos humilla por un lado al recordarnos que nuestras buenas obras no son perfectas, que nuestras buenas obras aún están contaminadas por el pecado, pero al mismo tiempo, hermanos, nos anima al saber que aunque nuestras buenas obras están aún manchadas, Dios las ve hermosas en virtud de su Hijo Jesucristo. Y no solo eso, sino que aún se complace en aceptarlas y en recompensarlas. Eso es de manera general, hermanos, lo que vamos a ver a lo largo de este capítulo 16, que quiero decirles, hermanos, yo he sido exhortado por el Señor en este capítulo, y mi oración, hermanos, es que todos seamos exhortados y animados de la misma manera. Pero vamos a enfocarnos en este primer párrafo que nos corresponde el día de hoy, en esta mañana. Este párrafo 1, hermanos, nos muestra la norma de las buenas obras. Y nos presenta este párrafo, primero la norma de una manera positiva y después la norma de una manera negativa. Leamos nuevamente el inicio del párrafo hasta el número 1 de referencia. Dice: las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Aquí vemos la norma de las buenas obras expresada de manera positiva. Y lo primero, hermanos, que debemos tener en claro es que la norma de las buenas obras es la palabra de Dios. Es curioso, hermanos, que este capítulo 16 que habla de las buenas obras comience de esta manera. Comience haciendo esa distinción en lo que son las buenas obras y lo que no son las buenas obras. El hermano Sam Waldron define de esta manera las buenas obras. Él dice, cito: en general, las buenas obras son las que se conforman a la ley de Dios como está revelada en las Escrituras. Más específicamente, las buenas obras son expresiones concretas de bondad y generosidad, especialmente de tipo práctico y económico. Y conforme veamos algunos pasajes, hermanos, esta definición nos va a ser más clara. Acompáñenme primero, hermanos, por favor, al Antiguo Testamento. Vamos, por favor, a Miqueas, capítulo 6. Miqueas, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 8. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, ante todo, vemos aquí que el Señor quiere que en esa relación con su pueblo ande en sus caminos, actúe con justicia, con rectitud, y que ame el hacer misericordia. Aquí la justicia en este pasaje se refiere a hacer lo correcto, hacer lo que es recto, y la misericordia se refiere al apoyo a los necesitados, principalmente a los que comparten nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora vamos a Santiago, al libro de Santiago, capítulo 1.
Santiago, capítulo 1. Y vamos a ver aquí de manera más directa qué son las buenas obras o cuáles son las buenas obras que el Señor ha establecido en su palabra. Santiago 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago está aquí enfatizando, hermanos, la preocupación por las viudas, por los huérfanos, como una medida de obediencia que agrada a Dios. Estas son buenas obras. La verdadera religión, aquí advierte Santiago, no es cuestión de pensar cuán religioso soy. La verdadera religión a los ojos de Dios, hermanos, es, como dice aquí este pasaje, alejarse de la contaminación moral del mundo y alinearse en palabra y en hecho de lo que agrada a Dios. Y aquí Santiago enfatiza esa preocupación por las viudas y por los huérfanos, en general por los que tienen necesidad. Ahora, hermanos, veamos un caso más específico en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos 9, versículos del 36 al 39. Hechos 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Versículo 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Aquí vemos, hermanos, que Dorcas era una mujer, como dice aquí el pasaje, conocida por sus buenas obras. Y una de esas buenas obras que Dorcas hacía era el hacerles túnicas y vestidos a las viudas. Y son esas prendas que cuando está Pedro ahí, las mujeres le enseñan a Pedro, ¿no? Yo me imagino que las tenían puestas y les decían: miren lo que Dorcas hacía por nosotros, nos hacía estas túnicas, nos hacía estos vestidos. Esas son buenas obras, hermanos, de acuerdo a la Escritura. El ver por los que tienen necesidad entre nosotros, como ya lo vimos también en el pasaje de Santiago, por los huérfanos, por las viudas y en general por los hermanos en necesidad. Dice aquí también que Dorcas abundaba en limosnas que hacía, y esto habla, hermanos, de ayudar a los necesitados, como decíamos anteriormente, principalmente a los que comparten nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora vayamos a 2 de Corintios, capítulo 9. Y es importante, hermanos, ir a estos textos, porque lo que nos dice nuestro párrafo de la confesión es que las buenas obras son aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no el invento de los hombres. 2 de Corintios, capítulo 9, vamos a leer del versículo 7 al versículo 9.
Pablo aquí instruyendo a los corintios acerca de una ofrenda particular les dice, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Este pasaje, hermanos, trata específicamente con la instrucción de Pablo a los corintios acerca de una colecta particular para los santos de Jerusalén. Y Pablo aquí los anima a que hagan buenas obras a través de ayudar a estos hermanos que estaban necesitados de bienes y de alimento. Y este pasaje, hermanos, también nos proporciona el modelo de las ofrendas en el Nuevo Testamento. Así que vemos nuevamente aquí, hermanos, lo que son las buenas obras para el Señor, apoyar también a hermanos en la fe que estén en necesidades materiales, necesidades económicas, necesidades de alimentación. Vamos a otro texto, hermanos, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5. Versículos 9 y 10. Aquí en este pasaje vemos las instrucciones que Pablo le da a Timoteo acerca de a quienes debía poner en la lista de las viudas que no tenían parientes y que debían ser sostenidas por la iglesia. Primera de Timoteo 5, versículos 9 y 10. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y en este pasaje podemos ver, hermanos, que la hospitalidad, el servicio a los hermanos, el socorrer a los afligidos son buenas obras de acuerdo con la Escritura. Así que vemos, hermanos, que las buenas obras están relacionadas con la necesidad de las mujeres viudas, de los enfermos y de los hermanos en necesidad. Y por supuesto, hermanos, podemos añadir aquí más buenas obras, como lo es principalmente la predicación del Evangelio, como lo es la consolación, la exhortación a través de la Escritura. Todas estas cosas, hermanos, es lo que encontramos en la Biblia y es lo que Dios ha establecido como buenas obras. Y por eso es que el hermano Sam Waldron define así las buenas obras, como ya lo vimos. Son las que se conforman, dice el hermano Waldron, a la ley de Dios, como está revelada en las Escrituras. Y dice el hermano, más específicamente, las buenas obras son expresiones concretas de bondad y generosidad, especialmente de tipo práctico y económico. Pero este párrafo 1 del capítulo 16 de nuestra confesión también nos muestra las normas de las buenas obras, pero de manera negativa, es decir, lo que no son las buenas obras. Leamos nuestro párrafo 1 desde el número 1 de referencia hasta el número 2. Dice, y no las que, sin justificación de esta, son inventadas por los hombres, por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. No importa que la persona lo considere algo que hace como una buena obra, si no es algo que ha sido establecido por Dios, no puede ser considerado a la luz de la Escritura como una buena obra.
por más gran fervor o buenas intenciones que se tengan. Y hay un texto, hermanos, que demuestra claramente que las buenas obras inventadas por los hombres no pueden ser puestas con la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 15, por favor, hermanos. Mateo capítulo 15. Versículos del 5 al 9. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, los mandamientos de hombres que se añaden a los que están en la palabra, jamás pueden ser considerados como buenas obras, porque Dios no los ha establecido. Por ejemplo, hermanos, hemos visto en la carta a los Colosenses, vimos el misticismo, vimos el legalismo, vimos el ascetismo, cosas, hermanos, que se equiparaban o se ponían al nivel de la Escritura, y cosas que los falsos maestros comenzaron a enseñar en la iglesia de Colosas. Y todas esas cosas que ellos enseñaban como buenas obras, el Señor las condena y dice, esos son mandamientos de hombres. Esos son inventos de hombres que los ponen en conformidad con la palabra de Dios. Y todas esas cosas, hermanos, son las que este párrafo 1 de nuestra confesión nos dice, no son buenas obras. Todo eso no es realmente agradable al Señor porque son inventos humanos. En el tiempo en que se redactó nuestra confesión de fe, ese tipo de buenas obras también abundaba, así como lo es también en nuestros días, hermanos. Roma había establecido, por ejemplo, que las peregrinaciones eran parte del sistema del purgatorio, que quienes visitaban la ciudad santa de Roma, al hacer esa buena obra, iban a ser o librados del purgatorio, o al menos su tiempo se iba a reducir en ese lugar. Enseñaban que las personas lo podían hacer por sí mismas o también por algunos que ya estuvieran en el purgatorio. Así que, según ellos, eran buenas obras que quitaban tiempo en el purgatorio, la vida monástica, los votos de pobreza, la compra de indulgencias, todas esas cosas del sistema católico, según ellos, son buenas obras que ayudan a reducir el tiempo en el purgatorio. Sin embargo, no son buenas obras porque no son determinadas por la palabra de Dios. Y por lo tanto, como dice nuestro párrafo, aunque las personas lo hagan con un fervor ciego, aunque lo hagan con mucho celo o con la mejor de las intenciones, siguen siendo ajenas a la voluntad de Dios y no es algo que al Señor le agrade. Sam Waldron en la exposición de nuestra confesión de fe dice lo siguiente: para los judíos era una buena obra lavarse las manos cuando se comía pan. Tenían una lista de buenas obras meramente humana. Así han hecho muchos hoy en día. Los hombres aman esta mentalidad. ¿Cuántas veces escuchamos, hermanos, a las personas decir, ya hice la buena obra del día?
y creen que al ayudar a una persona a cruzar la calle, creen que ya con eso ganaron la aprobación de Dios, sin importar que sean unos idólatras, por ejemplo. Continúa el hermano Waldron. La ceguera espiritual de muchos cristianos profesantes se revela en su violación del deber bíblico en favor de aquello que estiman ser una buena obra. ¿Con cuánta frecuencia han justificado los obreros cristianos una ausencia prolongada de sus familias y el fracaso de cumplir los deberes familiares o paternales más básicos con la buena obra de ser un misionero o un evangelista? ¿Con cuánta frecuencia han violado las mujeres las escrituras haciendo la buena obra de predicar y pastorear la iglesia? Así que esto también, hermanos, es algo que aplica para los cristianos. Como dice nuestro párrafo, el no justificar el que algo es una buena obra por una buena intención. Hace rato le comentaba a un hermano que esta semana platicaba con una persona que pues me decía que en la iglesia donde se reúne predican dos mujeres, son las que llevan a cabo la predicación. Y la justificación es que están haciendo una buena obra porque no hay hombres que puedan hacerlo en la iglesia. Hermanos, eso es contrario a la Escritura. Entonces no se puede, por una buena intención, justificar que eso es una buena obra, porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Así, muchas personas, muchos creyentes también llegan a descuidar sus casas, sus familias, con una buena intención de que están haciendo la obra de extender el reino, y son cosas de las que debemos de tener cuidado. Ahora, las buenas obras de una persona que no ha nacido de nuevo, aun cuando sean cosas que Dios ordena, al no proceder de un corazón limpio, de un corazón purificado, al no ser hechas de una manera correcta a la luz de las Escrituras, al no buscar el fin correcto que es la gloria de Dios, por lo tanto esas obras son pecaminosas y no pueden agradar a Dios. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Dice en Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y luego dice en Hebreos 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La ofrenda de Caín no fue agradable al Señor, aun cuando podía haber esa justificación de que se estaba haciendo algo bueno para agradarle. En Tito capítulo 1, si me acompañan ahí, hermanos, por favor. Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice aquí, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquel que no ha nacido de nuevo, amigo, si haces lo que Dios te manda, está bien, amigo. Si te esfuerzas por leer la Escritura, por las cosas que el Señor manda, si haces el intento de ayudar a alguien necesitado, está bien, amigo, pero no olvides algo. No olvides que esas cosas que tú haces no tienen ningún mérito
delante de Dios. Dice la Escritura que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Y lo que debes hacer, amigo, como decíamos al principio, no es comenzar por las buenas obras, porque tus buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Son cosas que sí debes hacer porque el Señor manda a que se hagan, pero debes saber que esas obras no te van a justificar, porque lo primero que tienes que hacer es proceder al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Lo que debes hacer es mirar la obra perfecta, sin pecado y completa del Señor Jesucristo. Eso es lo que debes hacer en tu condición, amigo. Mirar la obra del Señor Jesucristo para alcanzar la salvación y el perdón de tus pecados. Su obra sí fue perfecta, su obra sí fue sin pecado. El Padre se agradó de ella, el Padre vio en su Hijo complacencia, así que Cristo es tu única esperanza, amigo. Hermanos, dice la confesión de fe, más adelante en el párrafo 6, dice que por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, nuestras obras, nuestras buenas obras, también son aceptadas por Él. Son aceptadas por Él en virtud, hermanos, de nuestra unión con Cristo. Así que esta doctrina de las buenas obras, por un lado, como decíamos, nos humilla al entender que nuestras obras nunca serán perfectas, al entender que nuestras buenas obras siempre van a estar manchadas por el pecado, pero a la vez nos debe animar, hermanos, al saber que son aceptadas por Él, que son agradables a Él y que aún, hermanos, el Señor le place recompensarlas. Dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Primera de Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que Dios, en su gracia y misericordia, recompensa nuestros esfuerzos por agradarle a pesar de nuestros defectos e incapacidades. Esto hablando meramente de las buenas obras del creyente, porque como dijimos, y para que quede claro, ningún hombre puede ser justificado por sus obras. La justificación, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando estamos en Cristo, ahora nuestras buenas obras son agradables al Señor, son aceptadas y aún recompensadas. Y esto debe animarnos, hermanos. Esto debe animarnos y exhortarnos a hacer lo que el Señor nos manda, a buscar ser fieles, ser celosos de esas buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 7. Tito 2:7, le dice Pablo a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Ahora veamos el versículo 14, Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y ahí adelantito, Tito 3:1,
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 8, Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Versículo 14, Tito 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hermanos, que a lo largo de este estudio del capítulo 16, el Señor nos ayude y seamos movidos a hacer esto que Él nos manda, que vemos aquí en Tito con tanta frecuencia, el ocuparnos en las buenas obras. Hermanos, el descuido de las buenas obras es pecaminoso, el descuido de las buenas obras es desagradable a Dios. Así que esforcémonos por agradar al Señor, haciendo constantemente buenas obras que glorifiquen su nombre. Dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el fin, hermanos, de las buenas obras. Vamos a orar, hermanos.